Es viernes, suena esta sintonía y eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien por aquí? Espero que vosotros también. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, también muy bien. Ramón. Encantado de hablar con vosotros un viernes más. Ramón, ¿cómo has pasado la semana? ¿Bien? Aburridota, sí, sin más. Vaya. Bueno, el 4-4 vi un partido de fútbol extraordinario y vivo del recuerdo del martes todavía. O sea, todo lo demás me parece más normal, no digamos que a efectos laborales normal y también muy rutinario, la de cualquier ciudadano normal y corriente. Para Vale. aquí y para allá, pues sin más. ¿Y tú Manuel, la semana? Bien, apacible y feliz. Visita de un amigo querido a casa un día, que es Juan Tallón, que es atlético. Qué bueno. y vio conmigo la Real Madrid, o sea que estuvo bien verlo con él. Y visita de mi hijo el día siguiente, así que con él estoy este fin de semana. No puedo estar mejor, Yago. Hombre, y tanto, semana completita. Que Ramón, hablando de ese partido de Copa, fue un auténtico espectáculo. Empezó eléctrico, el 0-2 del Atlético de Madrid, la remontada del Barça, los dos últimos goles del Atlético, que deja todo abierto para la vuelta. Evidentemente deja muy contentos a los atléticos y menos contentos a los aficionados del Barça. Para mí era completamente impredecible un partido de este tipo. Disputado sí, abierto sí, pero un 4-4... me recuerda aquella época de inicios de los 2000, que cada vez que se enfrentaban Atlético de Madrid y Barcelona eran goleadas para un lado y para otro, y nos ha recordado un poco aquello, ¿no? Sí, época también de los 90, épocas de Romario, de Ronaldo, de Caminero. El famoso partido de Caminero. Bueno, los Atléticos Barça siempre han tenido miga. Las dos ligas que ha ganado el Atlético de Madrid han sido con dos buenos partidos en el Camp Nou. Cierto. Y las copas, los partidos de Copa, recuerdo aquellos 4 goles de Pantic y los 5 que marcó el Barça. Bueno, han sido partidos que pensabas que habían quedado en el olvido y de golpe y porrazo reaparecen en una noche que además hacía un frío que pelaba y nadie sintió frío. O sea, el partido te atraía tanto que podías estar en Montjuic relativamente bien y no deseabas que aquello se acabara. Fue impredecible, creo que los dos equipos jugaron a su manera, y el gran debate que hay ahora en Barcelona es si jugando así se pueden ganar títulos, ¿no? Y ese va en contra, digamos, o a favor, como quieras, cada uno se lo mirará a su forma, pero yo no lo cambiaría por nada. O sea, no sé si el Barça va a ganar algo o dónde va a llegar, pero fue extraordinario. Porque es verdad que la defensa del Barça pues seguramente no defendió bien, sobre todo a partir del 4-2, pero también es verdad que el Atlético atacó bien. Es decir, tampoco veo como que fueron pifias, sino que todos los recursos que utilizó el Cholo Simeone para remontar el 4-2 fueron elogiables, con Sorloth, con Correa, de la misma forma que el Barça estuvo extraordinario remontando el 0-2. Es decir, no creo que sea un partido para analizar mucho si las defensas estuvieron mal, sino que los ataques fueron formidables y fueron incontenibles para los dos equipos. Manuel, fue un poco de los partidos de antes, ¿no? Sí, es que estaba recordando, yo recuerdo uno que terminó con un gol de Pizzi, que había sido como un 5-4. Sí, 5-4, sí, ¿no? Tengo la imagen de Pizzi marcando y recordé entonces al delantero del Barça. Yo recuerdo también los Barças Valencia, hubo un par de Barcelonas Valencias también espectaculares, pero los del Atlético sí, bueno, la memoria de cualquier aficionado al fútbol está llena de imágenes de esos duelos y de aquella época. Me recordó una gran etapa ciclista, me recordó a el partido de esta semana, el partido, bueno, de marras, te vas, te escapas, parece que tienes la etapa, de repente te cazan, ¿no? Y ha habido persecuciones en el marcador que no es fácil de ver, es casi imposible de ver en el fútbol actual, ¿no? 2-0, 0-2, te cojo, me voy yo, ahora te cojo yo. Para cualquiera sí fue una delicia. Aparte, pues eso, los goles al final de los partidos, los goles del descuento siempre suelen dar cuenta de un partido extraordinario detrás, porque los jugadores están en un momento delicado de nervios, de presión, en fin. El Barcelona también le tuvo muchísima valentía, tuvo la línea de defensa adelantadísima con el 4-2 y con el 4-3. Eso no es muy común. Eso dice que podría haber marcado más goles ellos, pero también se exponía a lo que finalmente ocurrió. Por eso creo que el debate que plantea Ramón, que se está planteando en Barcelona, es pertinente, ¿no? ¿Hasta dónde se puede dejar de ser conservador para poder llegar a ganar algún título? El día siguiente se disputó la eliminatoria. Sí, dale, Ramón, perdona. Perdona, solo una cosa, Yago, de que también, si recordamos el partido de Benfica, pues 4-5 también, o sea, el Barça ha metido muchos goles, lo que pasa es que no le metían tantos, salvo si recordamos el partido del Benfica, pero el partido del Benfica hubo muchos errores defensivos.
Y es verdad que en el Barça Atlético de Madrid, pues el Atlético no defendió bien las jugadas de estrategia, el Barça podía haber hecho mucho más, pero no hay aquel gazapo del jugador significado porque era una jugada determinada permitido eso. Simplemente era eso, decir, en el Barça es una temporada de muchos goles y me recordó un poco para lo más reciente que fue el partido del Benfica. Decía que ese partido fue anterior al del Real Madrid contra la Real Sociedad en el Real Arena. Acabó 0-1, victoria para el conjunto blanco, y me quiero detener en ese momento en el que la grada cantó el Asencio Muérete. Todo esto viene, evidentemente, Asencio acaba de llegar al mundo del fútbol, no tiene ningún tipo de enemistad con nadie, salvo la que pueda levantar como jugador de un equipo grande como es ser del Real Madrid, y tiene, ya sabéis, ese proceso judicial abierto. Está imputado en un caso de supuesta divulgación de un vídeo de contenido sexual con una menor, y ese proceso está abierto, ahora mismo está investigado. Manuel, ¿qué te parece a ti este tipo de cánticos? El Asencio Muérete no es el primer estadio en el que se escucha, se ha escuchado más veces, y por desgracia creo que se va a seguir escuchando, y que todo viene como consecuencia de esa investigación. Se ha escuchado más veces contra él, se ha escuchado más veces contra otros jugadores en algunos momentos. Es un momento especialmente desagradable, censurable desde luego y perseguible. También te voy a decir una cosa, siempre las cuestiones extradeportivas de los jugadores han tenido repercusión en las gradas rivales. Siempre, es decir, ahí cualquier incidente, delito, y no hablo de delito ahora porque esto está en proceso, pero cualquier cosa que haya pasado a un jugador fuera de los campos de fútbol respecto a su vida personal, su vida privada, siempre ha sido aprovechada por las aficiones rivales para recordárselo, para cantar, para expresar, en ocasiones hasta de forma monstruosa, como fue el caso de Mijatovic con su hijo, etcétera. Es decir, son cosas que efectivamente lo ideal sería extirparlas, pero es muy muy difícil. Y en cuanto a Asencio, es un proceso abierto, se librará de esto quizás si finalmente pues se le desimputa o sale absuelto, ¿no?, del proceso, y si no, pues habrá que ver lo que se hace, no lo sé, pero en fin, no te voy a decir que me da pena, porque en estos casos la pena siempre tiene que estar del lado de la víctima. Hay una víctima, hay una víctima clara. Lo que se tiene que dirimir ahora es si Asencio tiene que ver con que esa persona sea víctima o no, y hombre, pues poco más que decir. No es agradable salir a un campo de fútbol y que te griten esto, que te griten esto. No es agradable tener sexo con alguien y que haya un vídeo que rule por ahí. Entonces, yo no voy a hacer de juez. Y cuando este proceso se termine, pues se sabrán las consecuencias que pueda tener para el jugador o no. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, está imputado. Sí, tal cual. Lo digo porque además al terminar el partido el propio Ancelotti dijo que el jugador estaba muy afectado, y hoy también en la previa del partido ha dicho también que ha vuelto a recalcar que Asencio estaba afectado. O sea, la presión, lo que tiene que es claro, es que es un tío joven, lo que tiene que estar pasando por su cabeza en un campo de fútbol tiene que ser también tremendo, ¿eh? Sí. Ramón, ¿cómo lo ves tú? No tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Manuel y lo que acababas de comentar. Simplemente, más allá de la víctima, y en ese caso, pues lo que ocurrió con la difusión del vídeo y lo que ahora se está juzgando, o lo que se va a juzgar, creo sobre todo en los términos que se utilizan, o sea, el muérete, el no ser capaces de que no se haya desarrollado una manera pues de reprobar o de fiscalizar, o como se quiera decir, de contestar a una conducta que te pueda parecer mejor o peor. Yo añoro los tiempos de cuando el fútbol británico tenían cánticos del humor para referirse a determinadas situaciones, que esta no es precisamente humorística, pero quiero decir, la grada no ha desarrollado nunca más allá de del muérete. Me parece soez, me parece que no, o sea, no tiene ninguna gracia, es totalmente condenable y reprobable. Por otra parte, también sorprendente, porque se dan en todos los campos, como decimos. Ahora creo que incluso, no sé si es cierto o no, que dice que si el Bernabéu está percibido si vuelven a repetir determinados sí, lo hemos contado, pues, Ramón, lo hemos contado en el arranque del programa, por conducta inapropiada en el partido contra el Manchester City. Bueno, en teoría son cánticos en contra de Pep Guardiola. Entonces la UEFA lo que le dice es apercibimiento de cierre parcial del estadio para los próximos 2 años. Si se vuelven a producir hechos similares, se cerrará esa parte del estadio en el momento que se produzca. Si se repite, es decir, si es reincidente, en los próximos 2 años. Eso es comunicado hoy de la UEFA.
Vale, pues quiero decir que se desarrollan en todos los partidos en función de la persona que tiene una causa o que te cae mal o lo que sea, pues una serie de cánticos y una serie de circunstancias que lo que hacen es emborronar lo cual es el comportamiento de partidos como puede ser una semifinal de Copa en Anoeta, que cuando la mayoría de la afición, bueno, yo siempre que he estado en San Sebastián me ha parecido una afición extraordinaria, igual que pues en otros muchos campos que ahora son juzgados. No sé, no veo. Creo que la Liga intentó con los de las gradas de la animación intentar a ver si recondujeran. El Barça en la grada de animación no está en el campo, es decir, más allá de lo que es reprobable, primero de que se sepa exactamente qué es lo que pasó con Asensio y luego que los cánticos, dejemos esto ahora en este momento, no sabemos cómo está, es que no se encuentre la manera de ir al fútbol sin insultar ni sin armar alboroto ni de disfrutar del fútbol, de poder ir en familia, de poder de pasar una buena jornada. Siempre hay un grupo de cafres y de gente pues que se divierten, pues eso, en el muérete, y no tienen ninguna imaginación, no tienen ninguna inventiva, no tienen ninguna otra cosa que decir que, bueno, son adjetivos calificativos pues de alguna forma reprobables. Y por lo que refiere a Asensio, no lo sé, me imagino que él sabrá lo que pasó, su causa está siendo investigada y a partir de aquí pues hay que esclarecer bien qué han pasado los hechos, ni negarlos ni tampoco darlos por ciertos hasta que se esclarezcan, ¿no? No tengo elementos de juicio, no hay ni cuando hay una denuncia presentada, pues evidentemente el caso entra en un terreno judicial, si no media denuncia, pues no hay ni que publicitarlos, pero si lo hay, pues habrá que atender cuál es la denuncia y luego cuál es la respuesta de Asensio y qué es lo que decide el juez. Ahí dictaminará la justicia ordinaria, que es lo que pasa con todo este asunto, no hay mucho más que añadir. Os quiero comentar otra cosa que ha sucedido esta semana, dos cosas en concreto. Hemos hablado ya de esto, pero como son noticias esta semana, quiero reincidir. Han sido detenidos dos ultras del Valencia por agredir a esos dos aficionados del Villarreal con diversidad funcional. La Liga, el Valencia y el Villarreal se van a presentar como acusación particular para ir a la justicia ordinaria en contra de esta gente que son, bueno, esta gente, es que no sé ni cómo llamarle gente. Dos mierdas de 20 años que amparados iban con distintivos del Valencia. No sé si son Jomus, no sé si son de otro grupo, son la misma mierda, o sea que me da exactamente igual. Y la verdad es que da una pena terrible, ¿no? El que haya un chaval con 20 años que tenga tal bazofia en la cabeza, que por un partido de fútbol sea capaz de ir a agredir a dos chavales con una camiseta, un distintivo del equipo rival, además del Villarreal, del Villarreal, que ya ves tú qué problemática pueda tener el Villarreal, que es un club súper pacífico, sin ningún tipo de problema. Estos chavales con diversidad funcional, a uno le han destrozado la cara, le han tenido que operar la mandíbula, el otro el ojo, la nariz, o sea, les han dejado hecho un Cristo. Y con estos dos mierdas, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, porque es que yo ya no entiendo. Yo ya sé que esto es meterte en la vorágine, entras en un grupo de violentos, de gente que va y utiliza el fútbol para mostrar su violencia. Pero estos tíos están en libertad, que por cierto las familias decían que está en libertad, evidentemente con cargos, que están a la espera de un juicio. Y luego, al hilo de esto, hay otro asunto que ha denunciado el entrenador del Racing de Santander, que ha denunciado ante la Policía Nacional insultos, amenazas y coacciones en redes sociales hacia él y su familia tras el empate ante el Eibar. Joder, o sea, empatas un partido ante el Eibar y tienes que aguantar a toda esa gentuza que utiliza las redes sociales para amenazarte, no solo a ti, sino además amenazar a tu familia. ¿Qué hacemos con todo esto, Manuel? Lo que estamos haciendo ahora, denunciarlo, hablar de ello en la radio, ponerle todo el foco posible, saber quiénes son, señalarlos y que la justicia actúe. No puedes... Se llega a un grado de ultraviolencia, como en este caso, tan inexplicable que hasta me cuesta relacionarlo con el fútbol ni con cualquier deporte. Me da igual, ¿sabes? Esto ya es, en fin, como si de repente tuviesen una pegatina de lo que sea en la chupa. Me da exactamente igual. O sea, lo que tienes en la cabeza no tiene absolutamente nada. Está a muchos kilómetros de lo que es el fútbol, ¿no? Incluso de la llamada, entre comillas, violencia en el fútbol. Esto ya es otra historia. Esto ya es una cosa de ir por la calle pegando por pegar y abusando del débil y utilizando, en fin, el fútbol o cualquier excusa para expresar
lo que tienes en la cabeza, que es, ya ha quedado bastante patente, muy miserable, ¿no? No sé, nunca sé qué decir en estos casos porque es tan obvio, pero bueno, me gusta que hablemos de ello, ¿sabes? Porque yo creo que hace 30 años esto no era tanta noticia. Cuanta más noticia sea este tipo de actitud, este tipo de agresiones, cuanto más lo señalemos y cuanto más lo visibilicemos, imagino que más mermará, ¿no? Y sobre todo más se agitará la sociedad. Y por ese camino tenemos que ir, pero este tipo de gente va a existir siempre. Yo sé que tenemos una cierta fijación en señalarla y me alegro muchísimo en este espacio porque de esta forma creo que contribuimos en algo al señalamiento de los violentos, pero no se va a extinguir. No, hay un momento de pasada la violencia en el que sabes que esto ya tiene que ver con las peculiaridades del ser humano, con las peculiaridades de su cerebro, y esta gente, por desgracia, como va a existir siempre, por lo menos hagamos que sea la menos posible o que la detengan lo antes posible. Sí, también hay que pedir a los clubes que la misma vehemencia y la misma contundencia que puedan. Sí. Digo que a los clubes también hay que pedirle la misma vehemencia y la misma contundencia con los temas arbitrales, comunicados. No quiero personalizar en ninguno porque me refiero a todos. Con esa misma contundencia, con esa misma insistencia en la lucha contra los ultras y contra los violentos que se cuelan en nuestro fútbol, yo espero lo mismo, pero no lo veo. Porque cuando se produce algo, lo que veo es un comunicado y a otra cosa. Y mientras tanto, con el tema arbitral estamos una semana, otra y otra y otra. Joder, la misma insistencia en lo otro, que es mucho más importante. Ramón. Sí, lo más importante es que se sepa y que no haya impunidad. Y luego estudiar, una vez se ha sabido, una vez se ha constatado y una vez se ha identificado, pues aplicar las penas que tenga que aplicar. Y tú me dirás, bueno, ¿qué penas? Pues, por ejemplo, trabajos sociales. Yo a estos pájaros los pillo y los llevo durante no sé cuánto tiempo precisamente a ayudar a todos los que han agredido, para que sepan lo que es convivir con ellos y ayudarlos. O sea, lo que no basta es decir, luego de hacerse el chulo, de presumir y de reincidir y que no pase absolutamente nada. Y claro, el Código Penal, hay que darle vueltas a cómo esas actitudes se pueden reprobar. Entonces, trabajos sociales, o lo que sea, y en eso los clubes sí que pueden hacer alguna cosa. Y una vez las autoridades también pueden hacer muchas cosas más allá de lo que pueda decir un juez o lo que pueda haber un... Hay, de alguna forma, una cierta conducta que tiene que ser... reprobable, y tiene que ser sancionable y tiene que ser reconducida con hechos que la gente pueda advertir. O sea, yo a una gente como esto lo que haría, te digo, son unos trabajos sociales encaminados justamente a compensar lo que han hecho, si es que se puede compensar de alguna forma. Es decir, romperle la cara a otro aficionado, pues no, ¿qué más? La cárcel tiene que tomar conciencia de lo que han hecho. Y entonces, por eso digo que se sepa y la impunidad. Y lo de las redes sociales, pues todos lo sabemos, y sobre todo los que participamos de las redes sociales y lo que son, de alguna forma, los medios de comunicación, en que si estás en cualquier red social, solo falta que saquen un corte o alguna declaración que a algún colectivo no le guste para que te linchen y que te digan absolutamente de todo. Entonces, bueno, al final te acabas acostumbrando, porque si lo denuncias, bueno, solo falta ver, por eso ya cada uno va con actitudes personales y ya no solo de sus empresas, pero lo que está pasando con X, y luego cuando ves quién es el propietario de X y lo que está pasando, bueno, lo que hemos visto hoy con Zelensky, lo que está pasando con... Bueno, es que y a veces llega un momento en que lo que está ocurriendo tiene muy difícil remedio. Entonces yo creo que las únicas soluciones son identificar a esas personas que han causado el daño y obligarlas a reparar más allá de lo que pueda decir la justicia. Es decir, no estoy diciendo que haya que ajustar cuentas particularmente, pero sí, por ejemplo, trabajos sociales o que sean avaladas por las administraciones o por quien sea. Y en el caso de las conductas como las que hay en las redes sociales, pues también penalizar lo que son, o como mínimo excluir a personas de que convierten lo que es una red social, que puede tener cosas buenas y cosas malas, pero lo que no puede tener es exactamente igual que en la calle, pues actitudes barriobajeras, sí, de insultos, de descalificaciones, como se sucede bajo el anonimato, porque la mayoría de estos son una banda de cobardes que no saben dar la cara. O sea, que lo único que hacen es disfrazarse, insultar al personal porque les da la gana. Sí, son borregos, además, que van en rebaño. De forma individual luego son unos cagones, la mayoría de ellos, en fin. Que acabamos. ¿Recomendaciones de la semana? ¿Algo que os haya gustado, Manuel? ¿O algo que hayáis leído, visto? Pues he empezado hoy, no, ayer
empecé, tenía muchas ganas y muchos colegas también, el libro de Ignacio Peiró sobre Julio Iglesias. Sí, ahora mismo el título, algo del Español Universal, no lo sé. Yo sé que para todo el mundo es el libro de Ignacio Peiró sobre Julio Iglesias y lo había leído en ebook, no lo había recomendado. Compré el Quiero y no puedo, el ensayo de Raquel Pelares sobre los pijos de España, que también es un libro que se está leyendo mucho y es divertidísimo y muy recomendable, con un trabajo de Zapa y de Beroteca estupendo. El español que enamoró el mundo. El español que enamoró el mundo. Y de Raquel no te dije en ebook, no, lo había leído, no sé, me lo habían pasado, pero no era mío, no lo tenía en casa, vamos. Vale. O sea que no sé si lo llegué a tener y lo desaparecieron, como ocurre con muchos de los libros, pero sé que lo busqué el otro día y me fui a comprarlo. ¿Tú, Ramón? Me lo habían prestado. Bueno, yo he estado esta semana en la presentación de un libro de un periodista catalán, Joan Esculias, que es una novela que se llama Un veí molt estrany, un vecino extraño, en el que habla sobre todo sobre la revolución demográfica que está habiendo, sobre todo lo que significa la inmigración y lo que conlleva. Y he estado pues un par de días dándole vueltas, sobre todo con lo que está ocurriendo pues en Ripoll, porque a mí es una localidad que me queda relativamente cercana, lo que está pasando con Alianza Catalana y con cómo los partidos políticos hacen frente o no hacen frente a esta situación que es muy, para mí, muy preocupante y que de alguna forma me ocupa en tanto que preocupante. Y luego te he hecho caso a ti para seguir Yellowstone, o sea que me lo estoy pasando muy bien. O sea, sé que hay unas cuantas temporadas, pero sí, me gusta el oeste, me gusta Kevin Costner y por lo tanto me lo estoy pasando bien. Y luego también, que lo sí que recomiendo, que ha sacado el libro Sergi Pàmies sobre 3 novelas antológicas, ¿no? Que es un libro que, bueno, también recomiendo, que creo que está, al que le guste Sergi Pàmies, que además escribe cada semana de fútbol, escribe del Barça en La Vanguardia, bueno, pero que ha hecho buenas novelas, cuando más ha explicado muchos cuentos y ha escrito sobre muchos cuentos, pero las novelas habían quedado como, ya son seguramente de su obra, de lo primero que hizo. O sea que, bueno, he estado entretenido. Yo voy a ser poco original, porque sigo con el Carnaval de Cádiz, que por cierto, hoy se está celebrando la final en el Gran Teatro Falla, que ha empezado a las 8 de la tarde y acaba eso de las 5 o 6 de la mañana, porque van todas las agrupaciones que están en la final, y si alguien cuando acabe el larguero le apetece, que se enchufe y que vea el tramo final del Carnaval de Cádiz, que es fantástico. Es que claro, yo llegaba a casa y veía lo que no podía ver cuando estaba aquí, con lo cual ha sido chirigota, comparsa, cuarteto y coro lo que he ido haciendo esta semana, no he hecho nada más. Y invito a la gente además a que viva y que conozca el Carnaval de Cádiz, porque es una pasada, lo va a disfrutar. Así que nada, la semana que viene más. Manuel, Ramón, abrazo a los dos, queridos, cuidaos. Un gran abrazo. Igualmente. Chao, buenas noches. Buenas noches.